a una de las fórmulas de la electricidad que tenemos que saber implementar, manejar y utilizar en el momento de trabajar con este tema, ¿no? La fórmula o la ley de Ohm surge de George Ohm, 1789, que esta persona es de 1789 a 1854. Fue un físico matemático alemán que estudió la relación entre el voltaje B aplicado a una resistencia R y la intensidad de corriente I que circula por ella, que estos tres elementos son los que hemos estado viendo o hemos estado trabajando durante el transcurso de la presentación. Ohm estableció la siguiente relación matemática entre ellas. Tenemos que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Al final de cuentas, nosotros ya sabemos qué es voltaje, qué es resistencia y qué es intensidad, ¿no? Que es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Al final de cuentas, vimos que el voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a recorrer el circuito. Tenemos que la resistencia es todo elemento que se opone a la circulación de los electrones a través de un circuito, y la intensidad corresponde a el flujo de los electrones que pasan a través de un circuito. Ahora, la fórmula es básica, pero esta fórmula nos puede servir a nosotros para hallar cualquiera de los tres elementos presentados en ella. Ahora, si nosotros somos buenos observadores, siempre que nosotros no conozcamos alguno de estos elementos, con dos de ellos podemos obtener el tercero. Por ejemplo, si yo tuviera el voltaje y la intensidad, pero necesito la resistencia, lo único que tendría que hacer es despejar R. ¿Qué le está haciendo I a R? Pues simplemente lo está multiplicando, entonces pasaría del otro lado dividiendo. Entonces, para sacar R, yo tendría que hacer una división entre voltaje y entre intensidad, y eso me daría lo que es la resistencia del circuito. Ahora, una forma mucho más rápida, mucho más simple para saber qué fórmula yo puedo aplicar para conocer alguno de estos elementos, pues es el triangulito que estamos observando en pantalla, en donde ve el voltaje se encuentra siempre en la parte superior y lo que es la intensidad y la resistencia siempre se van a encontrar en la parte inferior de nuestro triángulo. Ahora, cuando nosotros querramos aplicar alguna de estas fórmulas, pues simplemente vamos a observar el triangulito y observen, si yo quiero voltaje, lo que voy a hacer es multiplicar intensidad por resistencia. Si yo quiero sacar la intensidad, aquí está, tendría que dividir voltaje entre resistencia, y si yo quiero sacar la resistencia, tendría que dividir voltaje entre intensidad. Entonces el triangulito nos sirve bastante para descomponer la fórmula y saber exactamente qué operación yo voy a llevar a cabo para conocer cualquiera de estos elementos, ¿ok? Entonces, ahí tenemos las tres fórmulas, las cuales el triangulito nos permite conocer, las cuales son para conocer el voltaje, para conocer la intensidad y para conocer la resistencia. Dice, esta relación permite calcular cualquiera de las tres magnitudes en un circuito, conociendo solo dos de ellas. Ahora sí, estas son conclusiones. Si el voltaje permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, menor será la intensidad. Si la intensidad permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje. Si la resistencia se mantiene constante, mientras mayor sea la intensidad, mayor será el voltaje. Esto viene a preguntarles a ustedes a ver si entendieron el asunto, en donde vamos a contestar tres preguntitas. Dice, si el voltaje permanece constante mientras menor sea la resistencia, ¿qué va a pasar con la intensidad? Ahora, les pregunta la pues dos. Bueno, va a ser mayor, ¿no? ¿Perdón? Okay. Va a ser mayor. Aquí dicen que va a ser mayor. ¿Alguien dice que va a ser menor? ¿Alguien? Bueno, vamos a quedarnos que, como los demás guardaron silencio, vamos a tomar lo que todos están de acuerdo que va a ser mayor. Todavía vamos a verificar si es correcta su respuesta. No me quiero adelantar. En la 2, si la intensidad
permanece constante mientras menor sea la resistencia, ¿qué va a pasar con el voltaje? ¿Qué va a pasar con el voltaje? Mayor será, ¿no? Ok, ya dijeron mayor. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice lo contrario? Ok, como no hay nadie que diga lo contrario, entonces tenemos que la primera es mayor, la segunda es mayor, y vamos a ver la tercera. Dice, la resistencia se mantiene constante mientras menor sea la intensidad. ¿Qué va a pasar con el voltaje? Mayor, ¿no? ¿También mayor? Ok, entonces las tres son mayor. No. ¿No? Menor. No. ¿Menor? Entonces la última es menor. Ok. Es menor. Sí. ¿Todos dicen que es menor? ¿Alguien dice que es mayor? No, po. No, pues perfecto. Vamos a ver si es correcta sus respuestas. Ahí está. Dijeron que era mayor, mayor y menor. Le atinaron a la primera y a la última. La segunda se equivocaron. Si el voltaje permanece constante mientras menor sea la resistencia, mayor será la intensidad. Recuerden que es indirectamente, ¿cómo les comenté? No es directamente proporcional a lo que corresponde la resistencia con la intensidad. Obviamente, a mayor resistencia, obviamente menor será la intensidad y lo contrario. En el caso de que la intensidad de la corriente permanezca constante, mientras menor sea la resistencia, ahí sí es directamente proporcional, menor será lo que corresponde al voltaje, pero eso es hablando de resistencia con voltaje. Y en el caso de la resistencia, se mantiene constante, obviamente, también corresponde a que son directamente proporcionales a la intensidad junto con el voltaje. Entonces, mientras menor sea la intensidad, menor será el voltaje. ¿Ok? Ahí está. En este caso estarían obteniendo un resultado como de 7, 8, y pues bueno, ya pasaron esa actividad, ¿no? Ok, vamos a empezar a aplicar nuestra ley de Ohm para ver cómo yo puedo solucionar ejercicios con esta ley que acabo de aprender. Ahora, tengo nuestro primer... Tengo nuestra primera actividad. Dicen que el resultado da 5. ¿Alguien dice lo contrario? Yo digo que da 5. Todos dicen que da 5. Entonces, vamos a ver si esto es verdad. Exactamente. Descomponiendo la fórmula, sabemos, si ya observamos que nos están dando el voltaje y nos están dando la intensidad, ¿cómo sabemos que es la intensidad? Porque está en amperes. Recordemos que la intensidad se mide en amperes. Entonces, tenemos 1.5 de voltios y lo que corresponde a 0.3 amperes, que corresponde a la intensidad, pero nos hace falta la resistencia. Recordemos que todo elemento que consume la corriente que pasa a través de un circuito es una resistencia. En este caso, el que está consumiendo la corriente es nuestro foco. Entonces, no conocemos cuál es la resistencia que está aplicando ese foco a nuestro circuito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplico la ley de Ohm, descompongo la fórmula y obviamente si sé que volts es igual a intensidad por resistencia, entonces voy a despejar lo que corresponde a R y R va a quedar que R es igual a volts entre intensidad. Sustituimos valores y nuestra respuesta es 5. Estuvieron correctos en esa solución. Ahora, vamos a ver si todavía siguen con esa racha de suerte. En la actividad 2, ¿cuál sería el valor de la intensidad? ¿Cuál sería? Es como a 1 punto y tantos, ¿no? 13. ¿Están adivinando? ¿Por qué no sacan su calculadora de su celular o de su computadora y ahí le dan el asunto? ¿Puedo poner la imagen de la pirámide otra vez? No, ya saben, arriba va B y abajo
va I, intensidad y resistencia. Siempre V va arriba. De hecho, tenía un maestro que siempre decía, si ustedes se quieren grabar la pirámide, colóquenla como viva la reina Isabel. O sea, viva arriba, la reina abajo de la R, Isabel a un lado de la R. Entonces es viva la reina Isabel. O sea, queda de esta manera. Observen, tenemos viva la reina Isabel. Ahora, esto no importa el orden, puede ir la R aquí y la I aquí, no importa. Entonces, normalmente el maestro, o cuando yo vi el tema, era viva, aquí era la R, la reina Isabel. ¿Sale? Está 1.6. 1.6, ¿todos están de acuerdo? 1.666. 1.666. Confirmo. ¿Confirmo? ¿Los demás? Excelente, vamos a ver si eso es verdad. Excelente, nos da a 1.6666 y obviamente si ustedes colocaron, bueno, si es 666, pues lo llego a 7, ¿no? 1.7 también se los colocaría, correcto, entonces sería 1.6666 o 1.67 amperes, que es nuestra intensidad. Ahora, si se quedan así muy buenérrimos en esto, ya vienen los ejercicios buenos. Esto es solo para que ustedes empiecen a entrar en calor. Pero bueno, les voy a copiar este enlace. Este enlace, aunque ustedes ya tienen la presentación, se los voy a colocar en el chat. Ok, ¿para qué es? Este enlace les va a dirigir a un video en donde ustedes van a poder observar un poquito más sobre la relación que hay entre cómo funciona un circuito a través de cómo funciona o cómo pasa la corriente a través de un circuito y lo relacionan con un tanque de agua que pasa de un recipiente a otro recipiente. Entonces es lo mismo que hemos estado viendo en la presentación, la relación que hay entre el agua y entre la corriente, ¿no? Entonces dice, se recomienda que los alumnos vean el siguiente video que explica con mucha claridad los conceptos de intensidad, resistencia y diferencia de potencial en un circuito eléctrico, pero todo relacionado también con el agua. O sea, con un ejemplo básico con el uso del agua, ¿no? Entonces, no lo van a ver ahorita, lo van a ver cuando termine la clase para que tengan esa oportunidad de verlo tranquilamente, ¿sale? Sale. Ok, vamos a continuar. Tipos de circuitos eléctricos. Ahora, los tipos de circuitos eléctricos son 3 que vamos a ver por lo menos en esta clase, o quiero ver por lo menos 2. El tercero quiero que ustedes lo investiguen porque es lo que vamos a aplicar ahorita, es lo que se aplica en el tercero. Pero bueno, ¿cuáles son estos tipos de circuitos eléctricos? Este es un circuito básico que cuenta con una sola resistencia y la ampolleta. En este caso tenemos nada más el elemento que suministra la corriente, el foquito y el cable conductor que permite el paso de los circuitos. Ese es un circuito básico, no tiene mucha ciencia, pero cuando nosotros agregamos 2 bombillos a ese circuito, se convierte en un circuito en serie. Ahora, ¿qué es esto? Este es un circuito que cuenta con 2 resistencias, o sea, 2 foquitos. Estas resistencias están conectadas en una a continuación de la otra. Este tipo de conexión recibe el nombre de circuito en serie y tiene la característica que la corriente eléctrica tiene solo un camino que seguir, o en este caso, sale por ejemplo, sale por acá, viene por acá y regresa, ¿no? O por cualquier camino que vaya, obviamente dependiendo del polo y cómo esté conectado, ya sea así, pero siempre va a seguir sobre un solo camino y va a regresar a su fuente de alimentación, ¿no? Entonces, ese es un circuito en serie. Ahora, ¿qué otro tipo de circuito hay? Existe el tipo de circuito en paralelo. ¿Cuál es este? Este circuito también cuenta con 2 resistencias, o sea, en este caso 2 foquitos, pero esta vez se han conectado en forma paralela.
Este tipo de circuito recibe el nombre de conexión en paralelo y se caracteriza porque la corriente tiene distintos caminos que recorrer. Si ustedes observan, cuando pasa la corriente, aquí en este punto se divide la corriente a través de estos cables y aquí se vuelven a unir, ¿ok? Que obviamente, si, dependiendo de cómo esté conectada la pila o el alimentador, si viniera por este lado, aquí se dividiría y aquí se volverían a unir, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que entender es que se divide el camino, ya no es solo un solo camino en donde están conectados estas dos ampolletas. Si yo corto, bueno, más fácil, si yo quemo este foco, ¿afectaría a este? Pues no. ¿Por qué? Porque obviamente la corriente se divide. Aquí se detendría la corriente que viene de este camino, pero cuando viene por acá, este todavía está funcional, entonces continúa y termina el circuito. Entonces, no le afecta un foco al otro, ¿no? A diferencia de lo que es el circuito en serie, que si un foquito, por ejemplo, se llegara a quemar, prácticamente es como tener el circuito abierto y ya no pasaría la corriente a través de mi circuito apagando todos los bombillos, ¿no? ¿Sí me doy a entender con esto? Sí. De cualquier manera, está fácil. De cualquier manera, hay un dibujito que lo van a ver así con movimiento para que no quede duda que ni que no, ¿no? Ok. Aquí están los dibujitos para que no quede duda. Observen cómo se pasa la corriente o pasan los electrones a través del circuito en serie. Obviamente, todos tienen un solo camino que recorrer. Si yo dañara uno de estos foquitos, se corta la energía y ya no podría encender este foco. ¿Por qué? Porque prácticamente tendría el circuito abierto y obviamente afectaría a mi circuito total, ¿no? Ahora, eso no pasa con el circuito paralelo. Este es el circuito paralelo. ¿Y cómo funciona? Pues muy simple. Cuando pasa la corriente, se divide esa corriente haciendo que enciendan ambos focos. Pero cada uno tiene su propio camino y en algún punto vuelven a conectarse y regresar a la fuente de alimentación. Estaba tratando de explicar. ¿Sí se entiende? Pues ¿Sí? Aquí me revolví un poco. Se divide la Sí. intensidad para cada uno. Sí, observen, por ejemplo, lo que quiero que entiendan es que cuando llega la corriente pasa por este cable. Cuando llega la corriente aquí, en este punto, se tiene que dividir la corriente en dos caminos, uno que va hacia arriba y uno que va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si yo afectara a este foco, aunque este camino quedara inutilizado, pero este camino no, todavía el circuito permanece cerrado gracias a que este camino está libre. Entonces pasa la corriente a través de este camino, haciendo que encienda este foco y termina el circuito regresando a su fuente de alimentación. O sea, en este caso, si yo quemo uno de estos dos focos, no afectaría a mi circuito, no afectaría en nada al paso de corriente dentro de mi circuito. Entonces, eso es la diferencia entre un circuito paralelo y un circuito en serie. Obviamente los en serie, como están todos en el mismo camino, las resistencias, si yo quemara una resistencia, por ejemplo, un foquito, ya no hay paso o flujo de electrones a través de ese conducto, y es el único conducto. Es como, por ejemplo, yo tengo una manguera, ¿no? Si yo a esa manguera, a la mitad de la manguera le meto una piedra, ¿pasaría el agua? ¿Saldría el agua? Pues no, porque ya está tapada la manguera. A eso se llama como que tapamos la manguera, ¿no? Entonces, lo mismo... Igual sale como que a propulsión por los lados, ¿no?
ponle tú que está bien sellada, o sea, metiste la piedra y la sellaste bueno. bien, con la cinta esa que anuncian en los infomerciales, que tú la pegas y no sale agua, ¿no? Entonces, ponle tú que la sellaste bien, le metiste la piedra, la sellaste bien, entonces prácticamente no va a salir agua. Lo mismo pasa con un circuito en serie. Como es solo un solo conducto por donde pasan los electrones, si tú tapas, o en este caso quemas un foco, es como tapar la manguera. Entonces ya no continúa la corriente y ahí muere tu circuito. Es lo que pasaba con los foquitos de Navidad. No sé si alguno en épocas un poquito más atrás tuvieron la oportunidad de comprar los foquitos de Navidad, y siempre que se quemaba uno o uno estaba mal colocado, los demás ya no encendían. Sí, porque siempre están en serie. Así es, siempre están en serie. Y como están en serie, con uno que tú quites, valió el circuito. Ya no pasa la corriente a través de toda la serie de foquitos de Navidad, ¿no? Entonces, eso es lo que afectaba en los foquitos de Navidad. Ahora, ¿qué pasa con los circuitos en paralelo? Es como que yo tenga una manguera y a la mitad de la manguera yo coloque ¿cómo se llama? Para dividir la manguera en dos. Una T, por ejemplo, ¿no? En un tubo de PVC en T, ¿no? Y obviamente coloque otras dos mangueras, ¿no? Entonces, si yo a través hago un hueco en una de las dos mangueras que yo conecté, pongo una piedra, se bloquearía también el otro lado, el otro extremo de la manguera. Pues no, la corriente de agua sigue saliendo a través del otro extremo, porque yo simplemente sellé un lado, pero el otro sigue funcionando sin ningún problema. Lo mismo pasa con un circuito en paralelo. O sea, yo podría tapar este lado. Sí se ve mi mouse, ¿verdad? Sí, sí se ve. Yo podría tapar este lado, pero a través de este lado todavía sigue fluyendo la corriente. Entonces, mientras este lado todavía siga fluyendo la corriente, todavía está conectado mi circuito, porque sigue fluyendo los electrones a través de él. Aunque este camino ya quedó inutilizado, pero a través de este camino todavía funciona. Y es más, les voy a dar un ejemplo en informática que ustedes van a entender hasta mucho más fácil, ¿no? ¿Qué pasa cuando un servidor, por ejemplo, de Google se cae? O sea, si yo, empresa Google, tengo mi servidor en México y, oh, por Dios, se quema el edificio, ¿ya fue mi empresa? ¿Ya valió? O sea, ya de plano. Son varios servidores a lo largo del... Son varios servidores se que están desvía la alojados información. Así es, por otros caminos, ¿no? Entonces, ya sea que se cayó el router que estaba enviando mis paquetes de solicitud, se cayó el router y obviamente no puedo ir por ese camino, pero hay otros routers que me pueden llevar a ese servidor, ¿no? O en este caso, si se botó un servidor, yo puedo acceder a otro servidor por otro camino y todavía tengo conexión. O sea, estoy conectando mi circuito. Estoy solicitando datos y recibiendo datos, ¿no? O en este caso, enviando paquetes, recibiendo paquetes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la electricidad. O sea, cuando hablamos de circuitos paralelos, si yo dañara alguno de los caminos, no va a afectar a los otros caminos mientras continúe fluyendo la energía a través de mi circuito. Entonces, no habría absolutamente ningún problema. Y eso se muestra con estas bolitas. Observen cómo las bolitas se dividen. ¿Ya lo vieron? Y en algún punto vuelven a unirse. ¿Sí se ve? Sí. Excelente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, pues todo bien, todo bien.
Todo bien. Bueno, aquí viene un poquito más de información. Dice, además de su construcción, podemos observar otras diferencias entre distintos tipos de circuitos, especialmente relativas a el comportamiento de los distintos receptores si uno de ellos falla, la distribución de voltaje, la intensidad de corriente y la forma de calcular la resistencia total y la resistencia equivalente. ¿Pero qué es eso de resistencia equivalente? Pues es muy simple. Al final de cuentas, si yo tengo más de una resistencia dentro de un circuito, yo necesito, recordemos que en nuestra fórmula solo aparece una R. No aparecen las 3 o las 4 R's que tenga mi circuito, como es el ejemplo de acá abajo, que ustedes pueden observar que aparece R1, R2 y R3, o sea, resistencia 1, 2 y 3. Yo no puedo poner, viva la reina Isabel. No, la ley dice viva la reina Isabel, nada más una R. Entonces, la resistencia equivalente es dependiendo del circuito, es la fórmula que yo voy a aplicar para obtener una sola resistencia, y a eso se le conoce como resistencia total o resistencia equivalente. ¿Ok? Ahora, vamos a ver esto, el circuito en serie y circuito paralelo. ¿Cuál es la diferencia? Primera diferencia, el comportamiento de los distintos receptores si uno de ellos falla. ¿Ok? Supongamos que hay dos circuitos con dos ampolletas, cada uno en uno de ellos está conectado y uno de ellos están conectados en serie y el otro en paralelo. Si se quema una ampolleta, ¿seguirá funcionando la otra? Responda cada uno de los circuitos y justifique la respuesta. Es lo que yo les estaba diciendo. Si me entendieron, cuando hablamos del circuito en serie, si yo quemara una ampolleta, o sea, un foco, ¿prenderían los otros? No. Pues no. ¿Por qué? Porque estoy desabriendo el circuito. En el caso en paralelo, si yo quemara un foco, ¿funcionarían los otros? Sí, porque todavía sigue fluyendo la corriente a través de mi circuito. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la respuesta? El circuito en serie no funcionará, ya que al quemarse una ampolleta el circuito se abre y no circula más la corriente, que es lo que les estaba diciendo. Y en el caso del circuito en paralelo, la ampolleta buena seguirá funcionando, ya que tiene una conexión independiente, lo que permite que la corriente siga fluyendo a través de mi circuito. Es lo que acabamos de platicar. La distribución de voltaje, la diferencia 2. Al comparar el voltaje en ambos circuitos, ¿qué se puede establecer? ¿Se mantiene constante en todo el circuito? ¿Varían? Esto es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un circuito en serie, el voltaje se modifica al pasar por las distintas resistencias que hay. Pero en el circuito paralelo, el voltaje es igual en todos, es equivalente en todos y cada uno de los elementos que contiene mi circuito, ¿no? Que esto prácticamente es que en el circuito paralelo el voltaje es igual en todo el circuito y es equivalente a la que le entrega a la fuente, en este caso la batería. Que esto lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando empecemos a aplicar las fórmulas, pero al final de cuentas esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque gracias a esto entendemos algunas fórmulas que se tienen que aplicar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso cuando hablamos para calcular el valor de intensidad, por ejemplo, que se encuentra en un circuito en serie, simplemente yo tengo que sumar las resistencias y obviamente esas resistencias me va a dar el total de resistencias y a esas resistencias yo voy a aplicarle la fórmula de Ohm aunado al voltaje para obtener mi intensidad. Pero en el caso de lo que es un circuito paralelo, ahí es un poquito diferente, ya que tendríamos que aplicar otra fórmula distinta. Vamos a verlo más adelante, ¿sale? No se me estresen. Y en el caso de la intensidad de corriente, al comparar la intensidad de corriente en ambos circuitos, ¿qué se puede establecer? ¿Se mantiene constante en todo el circuito? ¿Varía? Pues muy simple. En el circuito en serie, la intensidad es igual en todo el circuito. ¿Ok?
la intensidad que yo maneje, esa intensidad se manejará en todo mi circuito, pero en el circuito paralelo la intensidad varía ya que se reparte en las distintas ramas del circuito. También lo vamos a ver en las operaciones o la búsqueda de la solución en los ejercicios que vamos a estar viendo. ¿Ok? Diferencia 4, la forma de calcular las resistencias totales o resistencias equivalentes. Yo ya les dije cuáles son las resistencias totales o equivalentes. Las resistencias totales es, por ejemplo, en el circuito en serie, aquí está, cuando un circuito tiene varias resistencias, resultan de gran utilidad calcular la resistencia total del circuito, llamada también la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es, como su nombre lo dice, equivalente al total de todas las resistencias del circuito. Para calcular la resistencia equivalente hay que conocer el tipo de circuito, ya que la forma varía si es en serie o es en paralelo. Vamos a ver esto. Si es en serie, como se puede observar aquí, ¿ok? Si es en serie, lo único que tendría que hacer es sumar las resistencias para obtener la resistencia equivalente, como se puede ver en la fórmula. En este caso yo tengo 3 resistencias. ¿Y qué voy a hacer para obtener la resistencia equivalente? La suma de estas 3. Pero cuando hablamos de un circuito en serie, la fórmula cambia. La fórmula ya nos marca que vamos a realizar la suma de cada una de esas resistencias, pero en fracción de 1 sobre la resistencia, y eso nos va a dar, y obviamente sobre cada una de las resistencias, por ejemplo, 1 sobre la resistencia de 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, y esto nos va a dar 1 sobre lo que es la resistencia equivalente. Para que se entienda esto, vamos a hacer un ejercicio más adelante. Entonces, no se me estresen, pero es importante que se graben cuál es la fórmula o las fórmulas que vamos a aplicar dependiendo del circuito del que estemos hablando. ¿Ok? Ahora, un ejemplo sencillo. ¿Cuál es la resistencia equivalente del siguiente circuito? Ahí tenemos un circuito con 2 resistencias, la resistencia 1, 6 y la resistencia 2, 12. Si ustedes prestaron atención y de acuerdo a las fórmulas que les mostré en la diapositiva anterior, ¿cuál sería la resistencia equivalente de ese circuito? 18. ¿Todos están de acuerdo que es 18? Simón. Solamente se suman. Así es, porque si ustedes se fijan, es un circuito en serie. Entonces, según lo que acabamos de ver, simplemente sumo todas las resistencias. Entonces, dice, desarrollo, se determina el tipo de circuito para definir la fórmula que se va a utilizar. Este circuito es en serie, por lo tanto, se utiliza la fórmula resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2 y así sucesivamente. Se reemplazan los datos en la fórmula, ahí está, resistencia equivalente es igual a 6 más 12 y nos da 18 ohms. En teoría, la respuesta correcta, como ustedes bien dijeron, la resistencia equivalente es de 18 ohms. Y aquí viene lo bueno, con lo que es la resistencia equivalente del siguiente circuito. Manejando los mismos valores que vimos con anterioridad, ¿cuál sería la resistencia equivalente de este circuito? Punto Un cuarto. 25. Punto 25. Y Yeah. por ahí escuché que dijeron un cuarto. ¿Alguien Pues es lo tiene? mismo. Lo mismo, sí. ¿Sí es lo mismo? ¿Están seguros? Sí, ¿Están seguros? sí no Sí. platicamos. Bueno, vamos a ver si es lo mismo. La respuesta correcta parcialmente era un cuarto, no era punto 25. ¿Por qué no es punto 25? Porque les hizo falta un paso para darse cuenta que la resistencia equivalente era 4. Pero, ¿cómo entendemos más esto? Muy simple. Aquí no lo van a entender muy claro. Voy a leerles lo que aparece aquí, pero se los voy a explicar en Paint.
Entonces tenemos, se determina el tipo de circuito para definir la fórmula que se utilizará. En este caso el circuito es en paralelo, por lo tanto se aplica la fórmula 1 sobre resistencia equivalente, que es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y así sucesivamente. Se reemplazan los valores, ahí tenemos los valores, que no está completo, no está bien desarrollado, y al final la resistencia equivalente es 4. ¿Por qué la resistencia equivalente es 4? Vamos a verlo para que no quede duda que no, Sí, ¿les sí. parece? Sí, profe. A ver, vamos a ver. Solo voy a abrir Paint porque para que se entienda más Paint este 3D. asunto. Paint 3D. Paint 3D, así es. Entonces, como ya sabemos, nuestra fórmula nos dice que va a ser 1 sobre resistencia equivalente, que esto es igual a 1 sobre, la primera es 6, ¿verdad? 6 que suma a 1 sobre 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, esto es igual, para que yo pueda resolver esto, aparece una cruz invertida. Ay, ¿qué van a decir ahí? Es satánico este asunto, ¿no? Ahí está. Pues del Entonces, diablo. es del... Ok, para resolver, la forma más fácil de resolver esto es simplemente multiplicando los denominadores. En este caso, 6 por 12 me daría 6 por 12. ¿Tienen calculador en su celular? ¿Cuánto es? 72. 72, exactamente. Tardaron mucho para hacer un simple cálculo. Es que yo Ok, estaba muteado. ahora, Sí, profe. me imagino. Ahora, En la anterior. me imagino. Ahora, ¿cómo resuelvo la parte del numerador? Pues es muy simple, la suma de la multiplicación cruzada. En este caso, 6 por 1 me da 6. Pues Y 6. 1 por 12 me da 12. 12. ¿Estamos de acuerdo? Y estos se suman. Esto va a ser igual. 6 más 12 me da. 18. ¿Cuánto me da? 8. Esto es todo, ¿ven? Ya están prendiendo motores el asunto. 18 entre 72. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, yo les pregunto, ¿estos elementos tienen mitad? Sí. 18 en la mitad de 18, ¿cuál es? Es 9. Perfecto. ¿Y la mitad de 72, cuál es? 36. 36. 36, exacto. Ok, ahora yo les pregunto, ¿tienen mitad estos elementos? 9 no, 9. 36, 3 sí. Tercera. No tienen mitad, pero tienen tercera. Exacto. En este caso, la tercera de 9, ¿cuál es? 3. 3. 3, correcto. ¿Y la tercera de 36? 12. Son 12, correcto. Ahora, ¿tienen mitad estos elementos? ¿Tienen mitad? Tercera. Tienen tercera. Entonces, el de arriba me queda en 1 y el de abajo me queda en 4. 4. Hasta acá su compañero que me dijo un cuarto se quedó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, todavía es un resultado parcial, no es el resultado final. Ahora, ¿yo qué tendría que hacer? Como es 1 aquí arriba, no me afecta mi resultado que yo invierta los valores, que este se vaya para arriba y este se vaya para abajo. En este caso me quedaría 4 sobre 1. ¿Es equivalente, sí o no? Sí. Entonces, lo mismo va a pasar con que en teoría me quedaría 1 sobre R, que es igual a 1 sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo invierto los valores, lo voy a invertir también para R. Entonces me quedaría R. Vamos a crear uno nuevo. A ver, nuevo. Aquí está. No guardar. Entonces vamos a invertirlo.
me quedaría R sobre 1, que es igual a 4 sobre 1. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, exacto. Ahora, todo elemento sobre 1, se cancela el 1. ¿Y cuál es mi respuesta? 4. Exacto. Ahora, aquí hay un detalle. Esto funciona solo si tenemos en la parte del numerador, tenemos 1. Pero, ¿qué pasa si yo en lugar de 1 yo tuviera otro valor? ¿No? Voy a crear otro, a ver. ¿Qué pasa si a mí me quedó 1 sobre R, que es igual a 2 entre 4? Yo no podría hacer la misma operación de la anterior, porque no es sobre 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué podría hacer? Les voy a mostrar otro método, que es el que deberían estar usando. ¿Por qué? Porque es para asegurar que cualquier número que les dé en la parte superior lo puedan calcular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar cruzado, o sea, R por 2 y 1 por 4. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues muy simple, me va a quedar, en este caso, 2R de este lado, y me va a quedar de este lado 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué le está haciendo el 2 a R? Lo está multiplicando. Entonces va a pasar de este lado dividiendo. Entonces me va a quedar... Ay, perdón. Voy a crear otro nuevo. ¿Cómo borro? Aquí está. Perdón. Entonces, ¿cómo me va a quedar el asunto? Ya que lo pasé del otro lado. Disculpen, es que me hace falta así como que una pizarra electrónica. Ok, entonces, ¿cómo va a quedar del otro lado? Pues muy simple. Entonces me va a quedar 4. A ver. Me quedaría 4 sobre 2. Que esto es igual a R. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. 4 entre 2 me da a 2, ¿no? Entonces, mi resultado final sería que R equivale a 2. A donas Bimbo. A donas Bimbo, así es. ¿Sí se entendió? Sí, pero Sí, profe. Entonces, esta es la forma en la que tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Para qué? Para obtener la resistencia equivalente en paralelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los circuitos mixtos? Los circuitos mixtos es lo mismo que acabamos de ver. La diferencia es de que primero se obtendría la resistencia equivalente del apartado que es en paralelo, y ya luego se suman todas las resistencias como si quedara todo en serie. Pero bueno, eso se los voy a dejar a ustedes para que lo investiguen. Vamos a continuar con la presentación, para que no quede duda que no y que no, y luego digan que qué pasó por aquí. Entonces, por eso nuestro resultado era 4. No era un cuarto, no era... ¿Cuál me dijeron? 1.25. Tampoco. Entonces, desde allá ya estarían echando a perder su circuito, ¿no? Y ahí está. Ahora, ¿cuál es la resistencia equivalente del siguiente circuito? Ahí tienen otro circuito para que pongan a prueba sus conocimientos. Este se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo pongan a prueba. De hecho, si ustedes se fijan, sigue siendo un circuito en paralelo. ¿O no? Porque en ningún momento ustedes pueden observar alguna otra resistencia sobre el conductor principal. No. Entonces sigue siendo un circuito en paralelo. ¿Me van a calcular esto? Ahí es. Bueno, ¿quieren hacerlo de una vez para que yo los espere? ¿O se los dejo de tarea? Ya son las 11:20. de tarea, pero mostrando la respuesta, ¿no? Sí, claro, mostrando cuál fue los pasos que tuvieron que realizar para llegar al resultado. No solo me van a poner, es tanto, no, eso cualquier niño de primaria lo hace, ¿no? Entonces, obviamente me van a sustentar sus respuestas, ¿ok?
Entonces, lo dejamos para que ustedes lo hagan. De hecho, lo voy a incluir en la actividad, que acabo de subir en la plataforma, porque en la actividad que acabo de subir... ¿Cómo? ¿Cuándo se entrega la que acabo de subir? No la vi. Se entrega hasta el sábado. Tienen chance. Okay. Entonces, a lo que voy, son tres circuitos, uno en serie, uno en paralelo y uno mixto. Entonces, quiero que pongan a prueba sus conocimientos y el mixto, aunque yo ya les dije la respuesta ahorita, pero lo van a investigar. Entonces, quiero ver si realmente lo pueden resolver. ¿Sale? Entonces, voy a anexar al apartado para que ustedes me suban la respuesta y veamos esa respuesta. Lo mismo pasa con lo voy a subir. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por el siguiente circuito? Que no tiene mucha ciencia, ¿eh? ¿Qué tipo de circuito es? En serie. En serie. Entonces, lo único que tendrían que hacer es aplicar la fórmula de resistencia equivalente de la suma de cada uno de los elementos, ¿no? No tiene mucha ciencia, me lo pueden hacer ahorita. ¿Cuál sería la intensidad de este circuito? ¿Cuál sería? 44. ¿Cuál? 115. 115, ¿están en serio que no? O solo hablé... El 90 igual cuenta. El 90 igual cuenta, digo. Claro que sí, ¿verdad? pues les estoy pidiendo intensidad, no les estoy pidiendo la resistencia equivalente. Ya ganamos. Ya ganaron, sí, ya ganaron, que los mande a recurso, yo creo, no sé. Es que ya estoy dormido. Sí, pero bueno, ¿cuál sería la respuesta? Está muy simple. Es para los niños de primaria. $2.045. ¿Cuánto? 2.035. 45. 2.45. Vamos a ver si eso es verdad. Para los demás que quiero pensar que lo están intentando y quieren asegurar su... Sí, ya lo hice, pero... ¿Cuánto te dio? Lo mismo. ¿Sí? La respuesta era 2 amperes. No sé en qué momento les dio el punto 45. Ya sabe, pero... Es que sumé 44, era 45 el total de los ohms. Suman 45, ¿no? Sí, pero yo conté mal y me dio 44, fue por eso que me dio esa razón. Claro, entonces desde allá ya echaron a perder el circuito. Ok, y con esto concluimos la presentación el día de hoy. Tienen actividades que realizar. Quiero pensar que no están tan complicadas, de que me pueden preguntar en cualquier momento por vía WhatsApp. Me pueden contactar por si tienen todavía alguna duda. Traten de resolverlas. Voy a anexar el ejercicio que nos quedó pendiente de acá en su tarea de la plataforma. Revísenlo, ya está colocada ahí. Solo voy a crear el enlace para que puedan entrar desde el tema 2 y ya con eso ya tendrían para divertirse de aquí hasta el sábado, para que el domingo descansen, ¿no? Como Dios. ¿Mañana nos tenemos que levantar temprano? No, el mañana domingo no. es el día del Señor. El domingo es el día del Señor y familiar, entonces para que el domingo descansen. Entonces, mañana ya no nos tendríamos que levantar temprano para que ustedes aprovechen el tiempo para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya se anexarían las actividades. Ok, sí, nos da el tiempo. Excelente. Si tienen alguna duda, me contactan, ¿sale? Va. Sale, profe. Cuídense mucho, mis chavos, descansen y los veo hasta la siguiente semana. Cualquier cosa. ¿Sale? Igualmente, profe. Cuídese. Hasta mañana, bye, amigos. Descansen. Sigan con los angelitos. Saquen la reta. Sobres.